Ahí está, ¿cierto? La grabación está en progreso. Ya muchachos, entonces, por supuesto que vamos a abrir Excel, ya esta presentación llegaba hasta ahí, ¿cierto? La presentación en PowerPoint que yo les tenía. Y vamos a abrir Excel, ya en este caso voy a compartir la pantalla y como les decía, apago mi cámara. Ya, entonces tenemos a Excel por acá. Ya, las camaritas las voy a ocultar por aquí para que... Ahí sí. Ya chicos, cuando nosotros abrimos un documento o sea, más que abrir un documento, abrimos Excel, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta, chicos, que probablemente entre todas las personas que estamos conectadas a esta reunión, no todos tengamos la misma versión de Excel. De hecho, mi versión de Excel es la versión 365. Otras personas pueden tener instalada la versión 2019, 2016, 2013, o incluso quizás alguno por ahí con una versión más moderna, que es la 2024, que es la última. ¿Ya? Bueno, en cualquiera de los casos, las herramientas son similares. ¿Ya? Me refiero a las diferentes versiones. ¿Ya? Entonces, cuando yo abro Excel, yo debería poder observar acá que me aparece una opción que dice buenas noches, nueva, y puedo abrir un libro en blanco. Entonces le voy a dar clic aquí al libro en blanco y de esa manera abro justamente un documento de Excel en blanco. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se sabe la versión, María José? ¿A eso te refieres? A ver, bueno, yo sé porque claramente, como les decía, compré una licencia de Office 365, ya, pero normalmente debería poder ver la versión aquí en ayuda, ya, arriba hay unas pestañitas, inicio, ¿cierto? Archivo, inicio, insertar, etcétera, y al final debería tener una pestaña que dice ayuda, y veamos si es que me aparece aquí la opción, ¿cierto? Aquí donde dice ayuda aparece un botoncito, veamos si dice la versión en este caso. En mi caso no dice acá está. Ahí me dice Excel para Microsoft 365. ¿Ya? En mi caso aparece eso. ¿Ya? En otros casos, cuando yo abro Excel, me aparece una ventanita de carga en donde dice Excel 2019, un cuadradito verde, o Excel 2016, etcétera. ¿Ya? Ya, muchachos. Ok, ni un problema. Bueno, tenemos nuestra primera o el primer acercamiento de este curso, porque a lo mejor usted ya había entrado, me imagino, anteriormente a alguna planilla de Excel, ¿cierto? Pero tenemos este primer acercamiento. Características de una plantilla, de una planilla, ¿cierto? De Excel. Número uno, cada vez que yo tenga una planilla de Excel frente a mis ojos, va a tener la misma característica. Y es que en la parte superior, o sea, aparte de las herramientas que están acá, en la planilla propiamente tal, vamos a observar que tenemos letras A, B, C, D, E, F, G, al infinito y más allá, ¿cierto? Porque si yo sigo moviéndome, desplazándome hacia la derecha, van a observar que siguen las letras, ¿cierto? Ahora yo dije infinito, ¿ya? Y es que después de la Z comienza la columna A, B, A, C, A, D, y después de A, Z empieza la columna B, A, B, B, etcétera, ¿ya? Por supuesto que esto no es infinito, pero sí tengo un montón de columnas hacia el lado. ¿Ya? Entonces estamos que nuestra planilla de Excel está compuesta principalmente, perdón, por columnas, representadas por las letras, y además por las filas que están hacia abajo, representado por números. 1, 2, 3, 4, etcétera, hacia abajo. ¿Ya? Entonces tenemos columnas verticales, filas horizontales. ¿Ok? Bueno, además de las columnas y de las filas, una planilla de Excel también está compuesta de un sinfín de cuadritos, ¿cierto? De caluguitas, como quiera llamarlo. En realidad, estos se llaman celdas,
¿ya? Tengo una infinidad de celdas en toda mi planilla. Y estas celdas tienen nombre. Por ejemplo, yo seleccioné esta celda que está aquí, ¿cierto? Queda con un marco alrededor. Y yo sé que tengo seleccionada la celda E4 y lo sé de dos maneras diferentes. Primero, observo que la letra de la columna E está levemente más oscura que el resto de las columnas. Por lo tanto, claramente estoy en la columna E. Y si observo hacia la izquierda, en el listado de filas, la fila 4 también está levemente más oscura que el resto de las filas. Entonces estoy en la celda E, porque estoy en la columna E de la fila 4. ¿Ya? Bueno, además de que observo que tanto la columna como la fila están más oscurecidas, también puedo observar aquí que hay un panel que se llama cuadro de nombres, este panel, ¿ya? Y que me está indicando justamente que tengo seleccionada la celda E4, ¿ya? Aquí tengo seleccionada la celda C2, la celda I7, la celda G3, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, recopilando, una planilla de Excel se compone de columnas, filas y celdas, ¿ya? Bien, en cuanto a las celdas, yo puedo seleccionar celdas individuales, así como lo he hecho hasta ahora, dando clics en las diferentes celdas. Y también puedo seleccionar celdas o grupos de celdas. Por ejemplo, de esta manera. Doy clic a la primera celda y sin soltar el botón principal del mouse, puedo desplazarme hacia el lado. Entonces ahí seleccioné un grupo de celdas. Y estoy seleccionando desde la celda B2 hasta la celda G2. Cuando yo selecciono más de una celda al mismo tiempo, se denomina que he seleccionado un rango de celdas. En este caso, seleccioné el rango B2 hasta G2. ¿Ya? Además de seleccionar de manera horizontal como lo acabo de hacer, también puedo seleccionar hacia abajo. Y aquí también estoy seleccionando un rango que está en la misma columna. Antes estaba en la misma fila, B2, G2. Ahora estoy en la misma columna. He seleccionado desde la celda C2 hasta la celda C9. Y como les dije, aquí también hay una selección de un rango de celdas. Ahora, no necesariamente yo tengo que seleccionar de manera horizontal o de manera vertical, de manera individual, sino que yo también puedo seleccionar un rango mixto. Es decir, aquí seleccioné varias filas y varias columnas al mismo tiempo. He seleccionado desde la celda B2 hasta la celda F9. Y eso también es la selección de un rango de celdas. ¿Ok? Bien, yo sé que hasta ahora llevamos bien poquito de lo que estamos comentando, pero de todas maneras, dejo la invitación de que si a alguien le va saltando alguna duda, tiene alguna pregunta o lo que usted quiera mencionar, ¿cierto? Usted simplemente abre su micrófono, profesor, ¿puede explicar esto? O tengo tal consulta, o de pronto, no sé, yo en algún momento hice una planilla de Excel y me asaltó el siguiente problema y me gustaría ver si es que me lo puede explicar ahora, no lo sé, ¿ya? La idea es que si van asaltando dudas, que usted vaya disipando las dudas haciendo las preguntas correspondientes. ¿Ya? Ok, bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es el primer ejercicio de este curso, para lo cual usted va a dar clic en la primera celda de esta planilla, es decir, en la celda A1, y va a escribir lunes, ¿ya? Luego de eso, va a seleccionar la siguiente celda hacia el lado, es decir, la celda B1, o sea, nos estamos desplazando a la columna B. Teniendo seleccionada la celda B1,
Vamos a escribir martes. Nos desplazamos ahora a la otra celda, a la de la columna C, celda C1. Y vamos a escribir miércoles. Y si de pronto alguien aún no sabe cómo agregar acentos al momento de escribir, no se preocupe, escríbalo sin acento. Ya en algún momento vamos a resolver esas dudas que tienen que ver más con un manejo de teclado que otra cosa. ¿Ya? ¿Ok? Y me imagino que a esta altura usted ya adivinó, así que nos vamos a mover ahora a la columna D, celda D1, escribimos jueves y hacemos lo propio yendo a la columna EE y escribimos viernes. ¿Ya? Ojo que he escrito un día de la semana por cada celda de la fila 1, desde la columna B hasta la columna E. ¿Ya? Perfecto. Ya lo hice y por supuesto que espero sus comentarios, sus confirmaciones más que comentarios. ¿Ya? Cuéntenme por favor si hasta ahí todos me siguen, si es necesario volver a explicar algo de nuevo o esperar a alguna persona, ¿sabe, profe? Yo escribo un poquito más lento, espéreme, no hay ningún problema, lo esperamos. Ya, todo bien, todo bien, todo bien, listo, ok. Perfecto, chicos. Se entendió que todos me siguen. Ya, muchas gracias. Ya, vámonos al día lunes. Nos ubicamos en este caso en la celda A2. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, lo que vamos a hacer acá simplemente es hacer un horario de colegio, ¿ya? Y me van a disculpar las personas que sean más jóvenes que yo, ¿ya? Pero vamos a hacer un horario, pero de asignaturas clásicas, ¿ya? Porque en mi época yo no tenía lenguaje ni comprensión del medio, yo tenía castellano, ciencias, ¿ya? Entonces vamos a ocupar ese nombre de asignaturas, ¿ya? Entonces nos vamos a ubicar en la celda A2 y vamos a escribir justamente castellano. Una vez escrito castellano, presionamos Enter y al momento de presionar Enter va a quedar seleccionada la celda que siga a continuación hacia abajo, en este caso la celda A3. Y vamos a resolver algo y nos vamos a dar cuenta de que Excel, a medida que han ido avanzando las versiones, ¿ya? Mientras más nueva la versión, es más amigable, ¿ya? Obviamente, si estamos trabajando con una versión, no sé, 2003, probablemente nada de esto suceda, ¿ya? No creo que nadie esté trabajando con una versión tan antigua de Excel, ¿ya? Y me estoy refiriendo a lo siguiente. Yo quiero volver a escribir castellano porque normalmente uno tenía 2 horas pedagógicas, ¿cierto? De castellano, 2 horas de matemática, etcétera. Y yo quiero volver a escribir castellano. Por lo tanto, fíjense que yo voy a escribir solamente la letra C. ¿Y qué sucede? Sucede que Excel, como es tan amigable, tan buena onda, me pregunta de una manera visual, ¿tú quieres volver a escribir castellano? Porque si es así, yo te ayudo, ¿ya? ¿Y cómo me ayuda? Autocompletando el nombre. ¿Quieres que se escriba castellano nuevamente? Y aquí yo simplemente acepto la sugerencia presionando Enter. Y fíjense que yo no tuve que escribir castellano por segunda vez. Lo hizo Excel y yo acepté esa sugerencia. ¿Ok? Veamos qué sucede ahora. Yo voy a volver a escribir la C y Excel piensa que otra vez quiero escribir castellano. Pero en realidad ahora yo no quiero escribir castellano, yo quiero escribir ciencias. Es decir, si quiero escribir otra palabra que empiece con C, diferente a castellano, simplemente sigo escribiendo ciencias. ¿Ya? Y Excel, por supuesto, que no se va a enojar conmigo porque no haya aceptado la sugerencia. Y nuevamente presionamos Enter. ¿Ok? Entonces tenemos en nuestro horario del día lunes 2 horas de castellano, una de ciencias y me falta otra hora más de ciencias. Por lo tanto, voy a volver a escribir la C. Ah, pero ahora, ¿qué sucede? Que Excel no me sugirió nada. ¿Y por qué no? Porque él no sabe si es que yo quiero escribir castellano o ciencias. Por lo tanto, él ahí se abstiene
y me dice, es que yo necesito una pista para saber si tú quieres escribir castellano o ciencias. ¿Y cuál es esa pista? Que yo ahora le agregue la I. Sí. Ah, entonces Excel me dice, ah, entonces tú quieres escribir ciencias más que castellano, porque si yo hubiese escrito CA, él me dice, ah, quieres castellano, ¿cierto? En este caso, ciencias, enter. Por ahí vi que apareció un comentario. Le ofreció las dos. Wow, ya, perfecto. Maravilloso. Ya, súper. No hay problema. Usted toma, obviamente, la correspondiente, en este caso, ciencias. Ya, entonces tenemos 2 horas de castellano, 2 horas de ciencias y vamos a terminar el día lunes con 2 horas de inglés. Entonces aquí inglés y después simplemente escribimos la I y ahí ya tenemos resuelto el día lunes. Ah, ok, ya, ok, Carla, perfecto, no hay ningún problema. Ya, una cosa importante sí, y esto se los dejo, bueno, esta es la primera clase y todas las mejoras, ¿cierto? Las vamos a ir haciendo en el camino. Pero les sugiero, yo no sé si ustedes todos tienen un computador de escritorio o un laptop en sus casas, pero les sugiero tratar de seguir la clase con un notebook o con un PC, un computador de escritorio, porque de pronto las versiones para celular y para tablet no son iguales, ¿ya? Normalmente las versiones de Excel para dispositivos móviles son más limitadas, son, entre comillas, más básicas, no traen todas las herramientas, ¿ya? Entonces, de pronto, si queremos hacer algo, o no encuentro esa herramienta, porque claro, estamos utilizando el Excel en la tablet o en el celular, ¿ya? Se los dejo ahí como inquietud, quizás para que lo puedan ver para la próxima clase. Ujú. Ya, perfecto, no hay ningún problema, Carlos. Ya, vámonos al día martes, ¿ya? El día martes, en mi época de colegio, que fue hace harto tiempo atrás, me acuerdo que, no me acuerdo si realmente era un día martes, pero sí me acuerdo que un día de la semana, a primera hora, teníamos una de las asignaturas que, en lo personal, era la que más me gustaba. Y no, no me refiero a matemáticas, me estoy refiriendo a educación física, ¿ya? Y en este caso, muchachos, escriban educación física completito, no lo abrevien, tal cual, educación física, ¿ya? Y por supuesto que vamos a tener 2 horas de educación física, ¿ya? Ahí está. Entonces tenemos una educación física, dos, y recuerden que aquí bastaría escribir la E y Excel les va a sugerir escribir o ingresar esa nueva asignatura. Luego de las 2 horas de educación física, teníamos 2 horas de historia. Y recuerden que lo mismo, escribo historia una vez y después simplemente la H. Y aquí era complicado. ¿Por qué complicado? Porque, chuta, no todos mis compañeros se bañaban después de educación física, entonces teníamos una hora de, no sé, en la sala y se notaba quién no se había bañado. ¿Ya? Así que eso era complejo. Pero bueno, continuemos. Tenemos 2 horas de historia y vamos a tener 2 horas de matemáticas. ¿Ya? Y fíjense acá lo que pasa. Nuevamente nos pasa que ingresé matemáticas una vez y ahora estoy escribiendo la M y Excel no me da ninguna sugerencia. ¿Por qué? Porque en el título dice martes, al igual que matemáticas. Entonces, si yo escribo ahora la M y la A, sigue sin darme sugerencia porque matemáticas y martes comienzan con la M y con la A, pero sí me da la sugerencia una vez que escriba mat. Ah, tú quieres matemáticas, ¿cierto? Entonces ahí, por supuesto que confirmo el ingreso de matemáticas. Entonces, para el día martes tenemos 2 horas de educación física, 2 horas de historia y 2 horas de matemáticas. Perfecto. Ya. Vuelvo a preguntar y de pronto va a sonar como súper majadero y en ese aspecto pido las disculpas del caso, pero para mí es importante saber que todos me sigan, que vamos bien y si no hay alguna duda. Hasta ahí vamos todos bien. Ya, de pronto, si ustedes sienten que estoy apretando mucho el acelerador, díganme, profe, frenes un poquito porque va muy rápido. Ya, perfecto, todo bien. ¿Ok? Bien.
Claro, lo que pasa es que a veces uno en este tipo de clases online, que no es lo mismo que hacer clases presenciales, en donde uno ve la cara del alumno, de pronto uno ve si un alumno tiene cara afligida, uno dice, tengo que esperar un poquito, pero acá no se puede, ¿ya? Entonces yo asumo que si no hay una interacción, ¿cierto? En el chat o de pronto mediante el micrófono, estamos todos bien y a lo mejor no es así, ¿ya? Ya, continuemos. Vámonos al día miércoles. El día miércoles vamos a empezar suavecitos, ¿ya? Y me refiero a que vamos a tener 2 horas de artes, una y dos. Me doy cuenta que al escribir artes, borré parte de educación física, ya como dicen mucha gente, y me van a disculpar si alguno de ustedes lo hace, ¿ah? Pero se me borró o el computador me lo borró, ¿ya? Ya, tiene que tomar en cuenta, damas y caballeros, que el computador lo maneja usted, ¿ya? Esto es como manejar un auto. El auto no se va a mover si usted no lo enciende y no mete primera y lo empieza a mover, ¿cierto? Ya, aquí el computador es lo mismo, ¿ya? Entonces, todas esas personas que me dicen, se me borró, no, no, usted lo borró, ¿ya? A lo mejor no se dio cuenta, pero usted lo borró. Apareció una ventana que decía, usted desea guardar y usted le puso que no. No leyó, pero el computador le preguntó, ¿ya? Bueno, en este caso, no es que se me haya borrado, ¿ya? Simplemente, las columnas en Excel tienen un ancho predefinido. Y en este caso, la frase educación física es levemente más larga que el ancho predeterminado que viene por defecto de la columna, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo escribí artes, no es que me lo haya borrado, simplemente quedó encima, tapando educación física. Entonces, yo aquí tengo 3 alternativas para aumentar, porque eso tenemos que hacer, ¿cierto? Aumentar el ancho de la columna B. Y voy a empezar de la peor a la mejor, ¿ya? Y ahí usted después decida con cuál se queda. Alternativa número 1. Cuando usted pase el puntero del mouse, que en este caso en Excel está representado por una cruz blanca gordita, si yo paso por las letras arriba, van a notar que me aparece una flechita negra apuntando hacia abajo, ¿ya? Y me refiero a ubicarnos sobre la letra B. Bueno, una vez que estemos en la letra B, aparezca la flechita, vamos a dar clic al botón derecho, al botón secundario del mouse. Eso, además de que me va a seleccionar toda la columna hacia abajo, me va a desplegar un menú y dentro de este menú hay una opción que claramente dice ancho de columna. Le damos un clic y eso me va a abrir esta pequeña ventana. En esta ventana me dice que por ahora o por defecto, cada columna de Excel viene con un ancho de 10,27. ¿Ya? Por supuesto que ese ancho no es suficiente, así que voy a borrarlo y voy a probar ingresando 14. ¿Ya? Y luego de eso simplemente acepto y con eso logré que el ancho de la columna B quedara, valga la redundancia, más ancho, ¿cierto? Más grande. Y así veo que educación física ya se lee bien, ¿cierto? No quedó cortado. Ok, esa sería la primera alternativa, que a mi juicio es la más lenta. Tengo que dar mucha vuelta, botón derecho, ya de pronto hay que buscar mucho la opción, ¿ya? No es mala, pero es más lenta, ¿ya? Ok, vamos a volver a dejar nuestra columna como estaba. ¿Y cómo lo hago? Bueno, observamos que en la parte superior izquierda, aparte del botón del guardar, que todavía no hemos guardado el archivo, así que lo vamos a hacer a continuación, hay una flechita curva. Esa flechita curva significa deshacer, es decir, dar un paso hacia atrás. Le damos clic a esa flechita curva y así ¡pum!, vuelve a dejar la columna como estaba anteriormente. Ok, veamos la segunda opción. Opción número 2. Podemos observar que entre las columnas A y B, B y C, C y D, etcétera, hay una línea que divide las columnas, ¿cierto?
Entonces, yo sí ahora muevo mi puntero del mouse y me ubico en la línea que divide la columna B con la C, aparece una herramienta que son dos flechitas que apuntan a la izquierda y a la derecha. ¿Ya? Entonces, y esto probablemente más de alguien lo haya hecho alguna vez, le vamos a dar clic y sin soltar voy a desplazarme hacia la derecha. Y fíjense que me aparece ahí un indicativo del ancho. Ahí dice que estoy en 12,45, me empiezo a desplazar 13,36 y ahí ya llegué a los 14. Entonces, llego a 14 o pasadito de 14 y suelto. Y ahí logré lo mismo que haber hecho lo que hicimos en el primer paso. Botón derecho, ¿cierto? Ancho de columna, se abría la ventana, 14, aceptar. Bueno, aquí esto es lo mismo, ¿ya? Pero es más directo. Yo simplemente voy y aumento el ancho de la columna. No tengo que entrar por tanto o dar tantos pasos para llegar al mismo lugar, ¿ya? Así que esta segunda opción, a mi juicio, es mejor que la anterior, es más rápida. Bien, y vemos la última opción y para eso nuevamente damos clic a la flechita curva para volver a cómo estaba originalmente la columna, ¿ya? Y a mi juicio, la opción que vamos a ver a continuación, ¿ya? Es mucho mejor que las dos anteriores. Nuevamente nos vamos a ubicar en la línea que divide la columna B con la C y más que dar clic y moverme de manera manual, ¿cierto? Que en algún punto es como prueba y error, porque de pronto digo, es que no fue suficiente, un poquito más, ¿ya? Ya, más que hacer eso, yo simplemente me ubico en la línea que divide las dos columnas y rápidamente le doy dos clics con el botón izquierdo o principal del mouse. Y ¡pum! Automáticamente la columna adopta el ancho de la frase o de la palabra más larga y no tengo que estarlo moviendo manualmente, ¿ya? Claramente de las tres opciones es la más rápida. Doble clic y ¡chum! Automáticamente obtengo el ancho de la columna. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos visible las asignaturas del día martes, porque no era que estuviese borrado, sino que simplemente estábamos encima, vamos a continuar con el día miércoles. Entonces dijimos que teníamos 2 horas de artes, vamos a tener nuevamente 2 horas de castellano, y aquí, si alguien se pregunta, pero aquí, profe, yo escribo C de castellano y no me aparece la sugerencia como me pasaba con el día lunes. Lo que pasa es que las sugerencias son solamente cuando ingreso información hacia abajo, ¿ya? Pero si me muevo a la otra columna, tendría que escribir castellano una vez y cuando vaya abajo, C, y ahí me hace la sugerencia, ¿ya? No es que si yo escribo en la columna de al lado la C de castellano, me lo va a volver a sugerir. Esto es simplemente cuando yo voy ingresando información en las diferentes filas hacia abajo, ¿ya? Entonces tenemos 2 horas de castellano y esto es con mi computador y tiene batería, pero de pronto, si alguien está trabajando con un computador sin batería, a ver, veamos, tenemos algunas sugerencias. Se pegó de nuevo, no se oye, ¿qué pasó? No se escucha. Ya. ¿No me escuchan, muchachos? Lo perdimos por un momento, profe. ¿Sí? Ok. Sí, ayer a esta hora sucedió lo mismo. Me dan un segundito y si sigue ocurriendo lo mismo, voy a tener que salir y volver. Me dan un segundo.
Ya, muchachos. Bueno, vamos a ver si el tema se soluciona, ¿ya? Y si no, tengo que salir de la reunión y vuelvo a entrar. Con eso ayer lo solucionamos. Por eso yo les decía, a esta hora llegan todos los niños y lo primero que hacen es que se conectan a YouTube o TikTok y ocupan el ancho de banda viendo videos. Súper entretenidos los videos por lo demás. Ya, sigo compartiendo mi pantalla y como les decía, bueno, este documento que hemos ido creando paso a paso, no lo hemos guardado en ningún momento. Y ya es hora de guardarlo, ¿cierto? No nos vaya a suceder algo, así que puede haber algún problema. Bien, vamos entonces al botón archivo, ¿cierto? A la izquierda, y ojo, no se dejen llevar por mi versión, porque en la versión de ustedes, ya, si mal no recuerdo, en la versión 2019 y 2016, el botón archivo es verde, verde oscuro, el verde de Excel, y toda esta columna de la izquierda también es verde, ¿ya? Así que no importa. Tienen que ir a la opción que dice guardar como. Al dar clic en guardar como, a la derecha de guardar como va a aparecer, ¿cierto? Que lo pueden guardar en OneDrive. Bueno, esto también depende de la versión de Excel, pero tienen que ubicar una opción que dice examinar. Aparece así como una carpetita abierta. Y aquí cada quien sabe dónde guarda el archivo. Me imagino que muchos lo guardarán en el escritorio del equipo, en la carpeta mis documentos, etcétera. En mi caso, voy a examinar y voy a buscar la carpetita que tengo en el escritorio, ¿cierto? En este caso, Capital H o Talentos Locales son las mismas empresas. ¿Ya? Y aquí tienen la carpetita de Excel básico, en el caso de ustedes son el grupo 3 y voy a guardar este archivito. Aquí dice nombre de archivo y escribimos introducción. ¿Ya? Y si usted dice, ah, el profe tiene súper mala ortografía porque no escribe con acento, no, es que lo estoy haciendo pensando justamente en que de pronto cuando uno escribe los nombres de archivos con acento y los manda por correo, puede que tengan algún problema. Entonces mejor asegurarse y escribirlo sin la tilde, ¿ya? Teniendo en cuenta que lo estoy haciendo con esa intención, ¿ya? Y luego de eso simplemente presionamos el botón guardar y ya está guardado mi archivo, ¿ya? Y así también debería estar guardado el archivo de ustedes. Ya chicos, continuemos. Vámonos al día jueves. Ya, el día jueves vamos a ingresar una asignatura y voy a poner de ejemplo cuando yo estaba en el liceo, ¿cierto? En el colegio, en la secundaria, y de pronto uno pasaba de el segundo medio al tercero medio, uno tenía que elegir si se iba por el área humanista o el área científica, y yo me fui por el área matemática, ¿ya? Y teníamos una asignatura que se llamaba de esta forma, se llamaba computación aplicada a la contabilidad. Y teníamos 2 horas de esa asignatura. ¡Wow! ¡Qué nombre más largo, ¿cierto? Este nombre es tan largo que, además de que ocupa el ancho completo del día jueves, también ocupa el ancho completo del día viernes. Incluso, si hubiese un día sábado, también ocuparía el ancho completo de prácticamente 3 días, ¿cierto? Del jueves, el viernes y si hubiese un sábado también. Muchos dirán, ah, pero usted nos acaba de explicar que yo puedo aumentar el ancho de una columna. Por ejemplo, aquí doble clic, pero queda feo, ¿cierto? Tenemos un lunes, un martes un poquito más ancho que el resto de los días, pero tenemos un jueves, ¿cierto? Extremadamente largo. Y luego voy a tener, no sé, artes, por decir algo, ¿ya? Un nombre muy cortito. Así que en estos casos, muchachos, no es o no sería lo más conveniente aumentar el ancho de la columna del día jueves porque va a quedar algo extremadamente ancho, muy diferente al resto de las columnas, ¿cierto? Entonces, muchachos, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, más que dejar una columna extremadamente ancha, vamos a dejar que esta frase quede en 2 o en 3 líneas hacia abajo.
Es decir, vamos a dejar que esta fila quede más alta, más que una columna tan ancha, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a dar clic a la primera celda de computación aplicada a la contabilidad. Luego de eso, vamos a observar que arriba, en nuestras pestañas, la pestaña por defecto que se está viendo es la pestaña inicio, ¿ya? Dentro de la pestaña inicio, vamos a observar que tenemos herramientas de fuentes con el típico negrito cursivo subrayado y luego tenemos un grupo de herramientas llamado alineación, en donde también tenemos el típico alinear a la izquierda, al centro, a la derecha, pero un poquito más hacia la derecha de este grupo de herramientas de alineación, tenemos dos botones. Uno, y ojo, que en este caso vuelvo a explicar que por mi versión de Excel, yo veo los botones como chiquititos, ¿ya? Y no alcanzo a ver, por ejemplo, que aquí dice estilo de celda, o sea, me aparece el icono y al ladito me aparece como la explicación o el título, pero acá no me aparece. Entonces yo me tengo que posar sobre este botón para que me aparezca un explicativo que se llama combinar y centrar. Bueno, pero no es esta la herramienta que quiero utilizar. La que quiero utilizar es la que está arriba. Esta herramienta me aparece con el icono de un AD en la parte de arriba, luego una flechita y abajo la C. Y si me poso sobre esta herramienta, me aparece el explicativo que dice que se llama ajustar texto. Y dice, ajusta texto especialmente largo en varias líneas para poder verlo todo. Por lo tanto, le vamos a dar un clic a este botón ajustar texto y veamos lo que sucede. Clic y podemos observar que automáticamente esta frase que quedaba muy larga hacia el lado, ahora como que se metió dentro de la celda y se desplazó hacia abajo, ¿ya? Ahora, por supuesto que nosotros tenemos que hacer ciertas modificaciones porque la frase en sí quedó cortada, ¿cierto? Entonces, yo aquí tengo, tengo que ver si realmente quiero dejar una frase en 3 líneas o en 2 líneas, ¿ya? Y para ello simplemente ahora, y lo tengo que hacer manualmente, voy aumentando un poquito el ancho de la columna. Y fíjense que al hacerlo, automáticamente ahora se ve en 3 líneas, ¿ya? Computación aplicada a la contabilidad. Y si yo quiero ver cómo se vería en 2 líneas, tengo que seguir aumentando de a poquito el ancho de la columna hasta que se adapte y quede en 2 líneas. Entonces, ahí usted decide, ¿cómo se ve mejor? ¿Se ve mejor en 2 líneas o se ve mejor en 3 líneas? ¿Ya? Yo creo que por el ancho, quizás dejarlo en 3 líneas está bien. ¿Ya? Usted decida. Usted puede dejar su horario con 2 líneas o con 3. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo con la siguiente celda, porque la otra también dice computación aplicada a la contabilidad, pero en este caso va a ser más fácil, porque como ya tengo el ancho predeterminado de la columna B, simplemente selecciono la segunda celda, computación aplicada a la contabilidad, y le doy clic al mismo botón, y debería quedar en las mismas 3 filas. ¿Ya? Bien. Y aquí me doy cuenta de algo que pasaba desapercibido, y es que cada vez que nosotros ingresamos cualquier información en cualquier celda, siempre ese texto quedaba alineado, pero en la parte de abajito de la celda. Lo que pasa es que, claro, como teníamos una celda que no era tan alta, no nos dábamos cuenta, ¿ya? Pero siempre que escribimos cualquier texto o cualquier número o lo que sea, esta información siempre queda pegada en la parte inferior de la celda. Pero ahora, claro, nos damos cuenta porque al tener una celda más alta, veo claramente que castellano, educación física y artes quedaron pegaditos en la parte de abajo, ¿ya? Entonces, yo aquí voy a hacer la siguiente modificación. Primero, así como antes yo le podía dar doble clic a la celda, perdón, a la línea que divide la columna, y esta se adapta al ancho, yo aquí también le podría dar doble clic a la línea que divide la fila 2 con la 3
Y así logro que computación aplicada a la contabilidad, ¡pum!, quede pegadito en la parte de arriba y no quede un espacio. ¿Ya? Luego de eso, yo digo, ¿sabes qué? A mí, en lo personal, me hace un poco de ruido que estos 6 textos queden en la parte de abajo y que esto quede ocupando el ancho total, de arriba hacia abajo. Entonces, a mí me gustaría que tanto estos dos castellanos como los dos educación física y las dos artes queden pegados, pero en la parte de arriba del celda. ¿Ya? Entonces, para ello, voy a seleccionar todo esto, incluso las computaciones aplicadas a la contabilidad, por si hubiese alguna pequeña diferencia. Selecciono este rango de celdas, como lo había indicado hace un ratito, y dentro de las herramientas de alineación, que son estas típicas, izquierda, centro, derecha, voy a ocupar, pero ahora las herramientas de alineación, que están en la parte de arriba, ¿ya? Entonces aquí le pido alinear en la parte superior, clic, y así, ¡boom! Todos los textos quedan pegados arriba. O incluso yo le podría decir, ¿sabes qué? Que se queden al centro, ¿ya? Como en el medio, entre arriba y abajo. Bueno, eso obviamente depende de cada persona, ¿ya? En mi caso, voy a dejar todos los textos pegaditos en la parte superior. Muy bien. Tenemos entonces estas dos asignaturas del día jueves. Eh, Ancha las celdas. ¿Te refieres, Francisca, a dejarlas altas más que anchas? Porque aquí no está tan ancho, sino que más alto. Sí, ya, Francisca, mira, perdón, Francisca, ¿cierto? Perdón, no alcancé a leer bien. Sí, Francisca. Francisca, tú tienes así el texto, ¿cierto? Como muy largo hacia el lado. Entonces lo que hicimos fue seleccionar esa celda y dentro de las herramientas de la pestaña inicio, sección alineación, nos posamos en este botoncito que dice ABC. Tiene el icono AB y abajito aparece la C con una flechita. Si tú te ubicas sobre ese icono, te va a aparecer un explicativo que dice que esta es la herramienta de ajustar texto. Es decir, un texto que es normalmente largo, lo va a dejar en varias líneas hacia abajo. Entonces le das un clic y ahí, pum, más que dejar el texto muy ancho en cuanto a la columna, te deja la fila justamente así, más alta. Entonces así, esta frase se te va a adaptar dependiendo del ancho de tu columna. Eso, Francisca, cuénteme si le funcionó, si no, lo vuelvo a repetir, no hay problema. Profesor, Sí. mire, es que cuando usted como que lo achicó, yo intenté ¿Mm? hacerlo, pero no me resultó. Quedó igual. Sí, sí, perdón. Carla, efectivamente se llama ajustar texto. Lo que pasa es que en mi caso no me aparece al ladito ajustar texto. ¿Ya? Por eso. Perdón, ¿quién me estaba hablando recién? Disculpe. Yo, María José, María Bahamonde, José. Ya, María José, cuéntame de nuevo, por favor. que usted al como que achicó el cuadrito, pero haciendo como doble Eh, clic, y a mí eso no me resultó. si le das doble clic aquí, no se te adapta. No. Ya, entonces si no se te adapta automáticamente, hazlo tú manual. Es decir, Ah, ok, tú moviéndolo. anda moviéndolo, claro. Ya, Sí, porque a veces por defecto, ¿cierto? Si le das doble clic no funciona y me ha pasado. ¿Ya? ya. Así que tú lo vas haciendo manualmente. Gracias. Ok, ya, ojo muchachos que como ya hemos ingresado nueva información a esta planilla, hágale clic al icono del disquete, ¿ya? Arriba el icono del disquete, ¿cierto? Al dar clic simplemente va a guardar lo que no habíamos guardado hasta ahora, ¿cierto? Porque habíamos guardado solamente hasta el día miércoles, pero todo esto que hicimos con el día jueves no estaba guardado, así que le damos clic al icono del disquete y así guarda esto último, ¿ya? Bien, continuemos con el día jueves. Sería raro que en un horario de colegio tuviéramos tan poca matemática, así que vamos a escribir 2 horas más de matemáticas, ¿ya? Y vamos a tener 2 horas más de historia, que me acuerdo que notaban como bomba en fiesta con matemática, historia y castellano.
Ya chicos, entonces ahí tenemos resuelta todo lo que corresponde a la asignatura del día lunes, del día martes, del miércoles y el jueves. ¿Ya? Bueno, y como ya la verdad es que la imaginación y también la creatividad y la memoria están fallando, ¿ya? Y quiero evitar la fatiga, vamos a copiar las asignaturas del día lunes y las vamos a agregar al día viernes, ¿ya? Por lo tanto, aquí para copiar y pegar también tenemos tres alternativas, ¿ya? Alternativa número uno, y esto es transversal, no solamente para Excel, sino que para Word, para PowerPoint, etcétera. Cada vez que nosotros queramos copiar algo, ese algo tenemos que seleccionarlo. Yo aquí quiero copiar celdas, por lo tanto selecciono las celdas del día lunes, me refiero a las asignaturas. ¿Ya? Bueno, al dejar seleccionadas estas celdas, nos vamos a dirigir nuevamente arriba a la pestaña Inicio. Sección Portapapeles. Y aquí vamos a encontrarnos con unos iconos, ¿cierto? El primer icono es una tijera que se llama cortar. Bueno, muchas personas piensan que cortar y copiar es lo mismo y no es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si yo presiono cortar, van a observar que alrededor de la selección de estas celdas del día lunes, me aparece como un caminito de hormigas, ¿cierto? Porque ahí está cortando. Luego, si me voy al día viernes y le digo pegar, con este botón grandote que dice pegar, efectivamente lo pego, pero es como que lo saco del lunes y lo pego en el viernes. Por lo tanto, eso no es lo que quiero. Yo quiero duplicar la información, pero no quiero sacarla de un lado para pegarla en otro. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer no es cortar, es copiar. Entonces, selecciono la celda del día lunes como lo había hecho y para copiar lo hago con el siguiente icono, que son como dos hojitas una encima de la otra. Presiono copiar, nuevamente aparece el mismo caminito de hormigas, esto significa que copió. Luego me desplazo al día viernes, a la primera celda, y presiono el botón pegar, que es esta como una tablita con una hoja encima. Y ahí fíjense que lo duplicó. No lo sacó del día lunes y me lo dejó en el día viernes, sino que lo copió. ¿Ya? Y luego de eso presiono escape una vez para que el caminito de hormigas desaparezca. ¿Ya? Entonces, esa es una opción de copiar. ¿Ya? Bien. Veamos la segunda opción. Opción número 2. Selecciono, como siempre, las celdas que quiero copiar, pero ahora más que ocupar las herramientas del apartado portapapeles, lo que voy a hacer es ocupar el botón secundario, el botón derecho del mouse. Entonces, para Profe, ello, ¿sí? me espera un poquito que me atrasé. Claro. Porfi. ¿Me avisa cuando esté lista, por favor? ¿Marcaron en negro? Ya, profe, listo, gracias. Ya, ok, no hay problema. Ya, entonces, como les decía, vamos a seleccionar nuevamente las celdas del día lunes, me refiero a las asignaturas. Y ahora con el botón secundario, el botón derecho del mouse, sobre esta selección damos un clic y así se nos despliega este menú, ¿ya? Y ahí están las mismas opciones que estaban arriba, por ejemplo, cortar y también aparece copiar, ¿ya? Entonces le damos clic a copiar, nuevamente aparece el mismo caminito de hormigas y esto es información del... Bueno, eso pasa cuando uno tiene un antivirus gratuito, me da publicidad, bueno, no importa, ya. Y ahora nos vamos al día viernes. Y en la primera celda nuevamente damos clic al botón derecho y luego de copiar aparece una fila de opciones de pegado, ¿ya? Y en opciones de pegado seleccionamos la primera opción, ¿ya? Que es el mismo icono de la tablita con la hoja encima, damos un clic y ahí también copiamos.
¿Ya? Entonces, esa es la segunda opción. Tercera opción, utilizar comandos de teclado. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense una cosa. Si yo selecciono y me voy acá arribita y me poso sobre el botón copiar, dice copiar y entre paréntesis me dice que para copiar puedo también ocupar un comando que es utilizar la tecla control y luego la tecla C. ¿Ya? Entonces, eso voy a hacer. Selecciono las asignaturas del día lunes, presiono control sin soltar en su teclado. Usted va a observar que hay una tecla que dice CTRL. Normalmente está a la izquierda y a la derecha. En mi equipo está solamente a la izquierda. ¿Ya? Presiono control y sin soltar control, luego presiono la tecla C de casa. Y luego de eso, me voy a la celda del día viernes, presiono nuevamente control, pero ahora la tecla de la letra V o la letra B corta. Y ahí también he copiado y pegado. ¿Ya? Entonces, en el fondo, todas las cosas que uno hace en un software, ya porque esto no es solamente de Excel, sino que de Word, de PowerPoint y de todos los software, yo puedo hacer casi todo con comandos de teclado, así como dar clic a los diferentes iconos, que sería exactamente lo mismo. ¿Ya? Listo, tenemos entonces ya armado nuestro horario con toda la información. Y por supuesto que vamos a dar clic nuevamente al icono de guardar, que es el icono del disquete, que yo sé que a estas alturas de la vida debería ser ya el icono de un pendrive, pero bueno, a la gente de Microsoft le gusta lo clásico, así que mantienen el icono del disquete. Ya, por favor, confirmar si hasta ahí todos me siguen, si quedó alguna duda, consulta, comentario en relación a lo que acabamos de hacer. Profesor, disculpe, mire, Sí, yo aprieto el control C, pero me deja ya, solo una casilla, no completo. ¿O es una que me sola falta casilla. algo? Es que probablemente no tienes todo seleccionado, porque Pero si yo selecciono solamente la primera, doy clic a control C y acá control V y me pega solamente esa celda. Tienes que y podría seleccionar usar todo. control C y como las flechitas. Las flechitas. ¿A qué te refieres con Es las que flechitas? Perdón. con el que va para arriba y para abajo, o sea, es que si pongo control C es como que me toma ¿Mm? solo castellano. ¿Pero Y seleccionaste todas las celdas hacia abajo? o sea, eso intenté. Ah, las tomo primero y después aprieto control Claro, C. claro, Ah, claro. Tienes que ese era primero mi problema, seleccionar todo. perdón. Sí, sí, Ya, eso era. sí. Por eso te decía. Ah, y una cosa que no había explicado, ¿ya? Eh, a veces las personas se confunden pensando que, por ejemplo, si yo selecciono esto, piensan que la primera celda no está seleccionada, ¿ya? Porque no queda oscurecida como todas las demás, ¿ya? Pero ojo, que sí está seleccionada. Y siempre tienen que pensar que si yo selecciono, todo este rango de celdas queda encerrado como en este marco. Si está encerrado dentro del marco, está seleccionado, ¿ya? Independiente de la primera celda, no queda oscura como el resto, ¿ya? Para que no piensen que esa celda no está seleccionada. Ya, todo bien, ahora sí, perfecto. Ya, chicos, ahora vamos a embellecer un poquito este horario, ¿cierto? Porque, bueno, por más que ya ingresamos la información, se ve un poco fome, ¿cierto? Entonces, lo primero que haremos será seleccionar el rango de celdas de los días de la semana, de los títulos en el fondo, ¿ya? Entonces selecciono desde el lunes hasta el viernes solamente. Y ahora, dentro de las herramientas de la pestaña Inicio, le vamos a dar clic al clásico estilo negrita, que significa que nuestra letra va a quedar más gordita. Y también le voy a pedir el estilo cursiva para que quede levemente inclinado ese texto, ¿ya? Luego de eso, si yo observo, las celdas tienen esta separación, ¿cierto? Usted puede ver que cada vez que yo selecciono una celda cualquiera, hay una línea que divide la parte de arriba, la de abajo, la izquierda y la derecha, ¿cierto? Bueno, eso yo lo veo en la pantalla. Sin embargo, eso es netamente virtual.
Es decir, si yo mando a imprimir este horario, de hecho justamente acá al lado mío tengo una impresora, efectivamente quedarían impresas las asignaturas con los días, pero las líneas que dividen no quedarían impresas. Es decir, pasaría algo como es. Si yo me voy a la pestaña Vista, que es prácticamente la última pestaña, aquí hay una sección que dice mostrar y hay dos casillas, ¿cierto? Y una casilla dice líneas de cuadrícula. Si yo desactivo esa línea, esas líneas de cuadrícula, voy a observar que, o sea, más que observar, no voy a observar las líneas que dividen. Entonces, mi hoja quedaría así, sin las líneas que dividen esto, ¿ya? Bueno, por supuesto que lo que yo quiero es que sí queden impresas estas líneas. Y para ello, tienen que dibujarse. Entonces, como yo quiero que todo mi horario quede encerrado en estas líneas, o sea, que las casillas se vean al momento de imprimir, lo que yo voy a hacer es seleccionar todo mi horario, desde los días hasta las últimas asignaturas. En este caso, he seleccionado el rango A1, E7, todo. Y luego, arribita, en el mismo grupo de herramientas donde estaba el negrito, el cursivo y está el subrayado, que en este caso no lo voy a aplicar, pero también está el subrayado. A continuación, tenemos este botoncito que por defecto es para aplicar bordes inferiores, solamente en la parte de abajo, ¿ya? Pero si le damos clic aquí al desplegable, a la flechita, voy a observar que aparece un listado bastante extenso de tipos de bordes. Entonces, en este caso yo quiero a la selección que acabo de hacer dibujarles todos los bordes, tanto por fuera como por dentro. Entonces le damos clic a todos los bordes y ahora sí se ven las líneas. De hecho, si vuelvo a la pestaña Vista y desactivo líneas de cuadrícula, por más que lo desactive, claro, por detrás se ve todo blanco, pero mi horario queda con las líneas dibujadas. ¿Ya? Entonces, con eso ya podemos lograr que si se imprimiera esto, efectivamente las líneas también deberían quedar impresas. Bien. Bueno, además de eso, voy a volver a seleccionar los días de la semana, el rango de los días, ¿cierto? El rango de los títulos, si usted quiere llamarlo así. Y a continuación de la herramienta de bordes, tenemos el icono de un tarrito de pintura. El tarrito de pintura es el color de relleno, o en español, por llamarlo así, el color de la celda. ¿Ya? Entonces, por defecto es el color amarillo. No sé si me gusta el color amarillo. ¿Ya? Yo ahora me voy a ir aquí a la flechita y si le doy clic a la flecha, se despliega el listado completo de colores. Yo aquí le quiero aplicar un color azul oscuro y claro, mi letra es negra, por lo tanto, azul oscuro de fondo con letra negra no se ve muy bien, pero eso también lo podemos arreglar porque a continuación del tarrito de pintura, que es el color de relleno, tenemos el color de la fuente o el color de la letra. En cualquier software de Office, llámese Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etcétera, cuando hablan de la fuente, están hablando de la letra. ¿Ya? Y claro, por defecto, el color de la letra viene rojo, pero si nuevamente damos clic a la puntita de flecha, puedo elegir un color blanco o un color claro. En este caso, más que blanco, lo voy a dejar de amarillo. ¿Ya? Clic al amarillo. Y ahí sí se destaca bien, ¿cierto? Tenemos entonces los días de la semana con fondo azul y letra amarilla. Y por supuesto que guardamos el cambio porque todo esto de dibujar los bordes y de pintar las celdas no lo habíamos hecho. Bien, y ahora ustedes, y aquí les dejo de compartir la pantalla y enciendo mi camarita, van a tener el primer ejercicio que van a resolver solos, porque hasta ahora me han seguido, ¿cierto? Entonces lo que usted va a hacer ahora es que todas las celdas que dicen, por ejemplo, castellano, deberán quedar de un color, por ejemplo, no sé, rojo. Todas las celdas que dicen historia van a quedar amarillas. Todas las celdas que dicen inglés, etcétera. Es decir, usted va a pintar el horario dependiendo de la asignatura. ¿Ya? Así que vamos a dar, no sé, yo creo que 2 minutos, 3 minutos para que resuelvan
ese pequeño ejercicio y una vez que estén listos, por favor, me lo comentan, ya sea abriendo el micrófono o planteándolo en el chat. ¿Ya? Lo hacen y continuamos. ¿Ya? Usted obviamente me avisa. Ok, Alexis, muchas gracias. Vamos a esperar confirmación de los demás. Muchas gracias, María José. Gracias, Fernando. Seguimos esperando confirmaciones de los demás compañeros. Gracias, Raúl. También pueden hacer lo mismo que hizo Raúl, ¿cierto? Dar clic ahí en la manito, ¿cierto? Para que tengan esa reacción, ¿cierto? De que están listos también. Gracias, Natalia. Gracias, bueno, Natalia lo escribió y puso la manito. Gracias, Alejandra. Gracias, Andrés. Gracias, Camila. Gracias, Francisca. Gracias, Bastián, Débora, Víctor. Perfecto. Ya, bueno, se entiende que ya, bueno, era un ejercicio bastante simplecito, ya, pero muy bien por ustedes. Bueno, compartamos nuevamente la pantalla y, perdón, se me olvidó apagar la cámara. Ok, entonces estábamos acá. Bueno, obviamente yo ese tema de los colores se los dejé a ustedes, ¿ya? Y en mi caso lo voy a dejar hasta ahí, ¿ya? Pero hay un detalle que será un detalle pequeño, ¿cierto? Tonto quizás para algunos. Pero yo me acuerdo que cuando uno escribía el horario que le tocaba hacer en una hoja de blog o en una hoja de cuaderno, lo primero que uno hacía era escribir horario, grande, así como título. Y aquí se nos olvidó. Y el horario o el título debería ir antes de los días de la semana, ¿cierto? Bueno, no se preocupen, porque eso lo podemos arreglar. Yo aquí simplemente le voy a pedir a Excel que desplace toda esta información que ya tenemos una fila hacia abajo. Es decir, en estricto rigor, nuestra palabra horario o nuestro título horario debería quedar en la fila 1. ¿Ya? Entonces justamente vamos a hacer eso. Vamos a seleccionar la fila 1. Así como antes seleccionamos la columna B, ahora nos ubicamos sobre la fila 1 y aparece la misma flechita pero apuntando hacia el lado. Clic. Así tengo seleccionada toda la fila. Ahora vamos a dar clic sobre la fila 1 al botón derecho y se nos va a desplegar este menú. Y como tenemos seleccionada una fila, lo que vamos a pedirle aquí es que se inserte. Y como tengo seleccionada una fila, se va a insertar una fila. ¿Ya? Puede sonar obvio, pero eso fue lo que hicimos. Insertar una fila y usted va a observar que se desplazó una fila hacia abajo nuestro horario y nos dejó habilitada una fila vacía arriba
en donde nosotros ahora podemos agregar este título, si queremos llamarlo así. Ya, entonces, ya que tenemos esta fila vacía, nos vamos a ubicar en la celda A1. Voy a habilitar el botón del teclado para las mayúsculas y voy a escribir simplemente horario en mayúsculas. ¿Ya? Bueno, obviamente esta palabra horario tendría que quedar centrada, ¿cierto? Entonces selecciono horario, la celda de horario, y yo puedo pensar que la centro desde acá, con el botón central. Pero eso solamente provoca que se centre en relación al ancho de la columna A. Y yo lo que quiero es que quede centrado en relación al ancho de las 5 columnas, ¿cierto? Entonces aquí simplemente selecciono justamente la celda A1, B1, C1, D1 y E1. Es decir, el rango desde A1 hasta E1. Y ahora, bueno, ya habíamos trabajado con el botón ajustar texto, que está arriba, pero el botón que está abajo dice combinar y centrar. ¿Ya? En mi caso no me aparece el texto hacia el lado, pero si me poso ahí, me aparece el explicativo combinar y centrar y dice claramente, combina y centra el contenido de las celdas seleccionadas en una celda de mayor tamaño. Es decir, en el fondo, voy a convertir estas 5 celdas individuales en una sola grande. ¿Ya? Entonces le doy clic, clic, y ahí, ¡pum!, automáticamente convirtió esas 5 celdas en una sola, del mismo año. ¿Ya? Perfecto. Ya tengo la palabra horario centrada al ancho de nuestro horario, valga la redundancia, y ahora le voy a aumentar un poquito el tamaño a la letra. ¿Ya? Entonces, para eso me voy acá, tamaño de fuente, por ahora dice que es un tamaño 11, y le voy a aumentar, no sé, un tamaño 16. Y como es el título, aplico estilo negrita también. ¿Ya? Ahora, si ustedes gustan, le pueden pintar la celda o hacer cualquier otra cosa. En mi caso, por ejemplo, lo dejo ahí. Y ahí me parece que es suficiente. Si usted gusta, le pinta el borde o lo que usted estime conveniente. ¿Ya? Y por supuesto que damos clic al botón guardar. Ya, nuevamente pido confirmación de que hasta ahí me sigan, por favor. Todos pudieron hacerlo. Es necesario volverlo a repetir. Ya tengo manitos arriba. Perfecto, todo ok. Ok. Muy bien. Súper bien. Ya muchachos, y a pesar de que no lo tenía considerado, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Me va a perdonar la compañera que me habló de eso. Alejandra parece que fue, no me acuerdo. ¿Ya? Bueno, una de las chicas en algún momento me habló de cuando tenía que imprimir, ¿ya? No, no parece que no fue Alejandra, fue otra chica, ¿ya? Cuando tenía que imprimir, ahí se iba como a cero, ¿cierto? Quedaba en blanco porque, claro, cuando yo quiero imprimir algo en Excel, la cosa no es tan fácil. No es como cuando yo tengo algo en Word y que yo simplemente imprimo y veo la página, ¿cierto? De Word, porque aquí no veo página. Aquí yo veo un lienzo gigantesco, ¿ya? Fíjense, todo esto es mi Excel, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento yo digo, bueno, yo quiero imprimir la página 1? ¿Ya? Bueno, para poder imprimir, lo primero que tenemos que hacer, muchachos, como ya he mencionado, es seleccionar el área que yo quiero imprimir, ¿ya? Es decir, el área es todo este horario, ¿ya? Lo selecciono todo, incluido ahora la fila 1, ¿ya? Luego de eso, nos vamos a la opción o a la pestaña, perdón, disposición de página, ¿ya? Y dentro de disposición de página, sección configurar página, van a notar que aparece un botoncito que dice área de impresión. Esto es como una hojita con el icono de una impresora. Le damos clic y se me despliega un pequeño menú.
Y ahí dice, la primera opción, establecer área de impresión. Le damos clic a establecer área de impresión. Y cuando yo suelte la selección, acá al lado, bueno, en este caso no se alcanza a notar mucho, pero en versiones un poquito más antiguas, a ver si me alejo o me acerco. Vale. En versiones un poquito más antiguas de Excel, aquí me aparecía como una línea segmentada. En mi versión no me la muestra. No sé si en el caso de ustedes la muestra. Por favor, que alguien, si la ve, esta línea como segmentada, que me lo indique. Porque en mi versión no se ve la línea segmentada, pero no importa. No importa que no se vea. ¿Ya? Si alguien la ve en su versión de Excel, que me lo indique. Ahí le aparece, ¿cierto? Acá le aparece, dice. Claro, es un tema de versiones. ¿Ya? Bueno, independiente de que se vea o no esta línea segmentada, para realmente ver que si imprimimos esto se vea de manera correcta, nos vamos al botón archivo, imprimir. Y deberíamos ver la hoja acá. ¿Ya? Ojo, que yo tengo, claro, yo tengo una impresora acá configurada y todo. Pero nosotros deberíamos ver la hojita, ¿cierto? Con nuestro horario, que en mi caso está vertical la página. ¿Ya? Ahora, si yo quiero cambiarla, sí, voy a apretar escape para volver atrás o apretar aquí este icono que es como una flechita. Y aquí yo puedo dar vuelta a la página. Fíjense que dentro de disposición de página, a la izquierda de área de impresión, tengo la orientación, ¿ya? Que por defecto es vertical. Entonces, aquí dice vertical. Entonces, le voy a decir que tengo una orientación horizontal, ¿ya? Porque claramente mi horario es mucho más horizontal que vertical. Entonces, horizontal. Y vuelvo a archivo, imprimir, y veamos si, fíjense, ahí se da vuelta la hoja. Claro, lo que hemos hecho igual es poquito, ¿ya? Pero a veces pasa que uno tiene varias cosas hacia el lado y mando a imprimir y eso queda cortado. Entonces me aparece, por ejemplo, una impresión de la columna A, B, C, D y E y después queda cortado y en otra hoja D, E, F, G, H, I y así. Entonces cuando yo establezco la impresión, ahí resuelvo ese problema, ¿ya? Para que no me quede cortada la impresión. ¿Ya? Bueno, en este caso voy a volver a como estaba, pero para imprimir, a pesar de que muchas personas se quebran la cabeza, es súper simple, es eso, no es más que otra cosa, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración, muchachos. Bueno, acá que tengo otra, bueno, está el Zoom, esto lo voy a cerrar. Ya, muchachos, bueno, cuando estábamos comenzando la clase y estábamos haciendo la presentación de las horas y dijimos, nos vamos a tomar entre 10 y 15 minutos de descanso, bueno, eso no ha sucedido, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer es tomarnos esos 10 o 15 minutos, pero para terminar antes, ¿ya? Entonces, nos quedan, en estricto rigor, 5 minutitos de clase, ¿ya? Así que les voy a pedir lo siguiente. Bueno, dentro de cositas que uno va aprendiendo con el tiempo, a lo mejor ustedes ni siquiera se han dado cuenta. Bueno, Excel es un software que podemos decir que es mi amigo, ya, dado que tengo que hacer tantas clases de Excel, ya, que uno se va dando cuenta de diferentes cosas, de los cambios entre una versión y otra, etcétera. ¿Ya? Bueno, una de las cosas que me ha llamado la atención en todos estos años que llevo haciendo clases de Excel es que en versiones más antiguas, ya, cuando uno abría un documento nuevo, así como este, cada archivo venía con 3 hojas, ¿ya? ¿Y qué era lo que sucedía? Sucedía que normalmente uno trabajaba en la primera hoja nomás y quedaba una hoja 2 y una hoja 3 vacías. ¿Ya? Y de pronto, de una versión a otra, y estoy hablando que esa característica estuvo presente hasta la versión 2010, ¿ya? De pronto, en la versión 2013, cada vez que yo abría un documento de Excel nuevo, simplemente me aparecía una sola hoja. Me imagino que la gente de Microsoft debe haber dicho, bueno, si todos mis usuarios o la gran mayoría escribe solamente en la primera hoja, ¿para qué le voy a agregar 2 hojas más al documento? Si ellos quieren agregarla, bueno, la pueden agregar, pero
Dejemos una sola por defecto. ¿Ya? Y es por eso que en la versión 2013, 2016 y de ahí en adelante, cada vez que uno abre un documento de Excel, viene con una sola hoja. Ustedes pueden observar que abajo dice hoja 1. ¿Ya? Claro, una sola hoja. Bueno, pero si yo quiero agregarle más hojas, a la derecha tengo el icono de un signo más, que en algunas versiones es un signo más que está dentro de un circulito, ¿ya? En mi caso, simplemente una cruz. Le doy clic y así le agregué una hoja al documento. Tengo una hoja 1 con el horario y una hoja 2 vacía. De hecho, de ahí viene el concepto del libro de Excel que tiene varias hojas. ¿Ya? Bueno, esto lo vamos a dejar listo para la próxima clase, así que en la hoja 2, celda A1, le voy a pedir que escriban una vez 35.000, enter, dos veces 35.000, tres veces 35.000 y cuatro veces 35.000. O sea, desde la celda A1 hasta la celda A4, en estas cuatro celdas, el mismo 35.000. ¿Ya? Luego, en una quinta celda hacia abajo van a escribir 0,78. Y en la siguiente celda van a escribir 0,43. ¿Ya? Solamente eso. Eh, es tan rápido escribirlo 35.000 que no sé si usted lo quiere copiar, lo puede hacer, no hay ningún problema. Ya, pero esa es la idea. Cuatro celdas con 35.000, una con 0,78 y otra con 0,40. Ojo que es coma, no es punto, ¿ah? 0,43. Entonces, así dejamos este archivo, esta hoja, listo para lo que vamos a hacer el día jueves. Ah, y una cosa importante también es que las hojas, claro, por defecto dicen hoja 1, hoja 2, pero yo también las puedo nombrar, ¿ya? Por ejemplo, me voy a la hoja 1, le doy doble clic y ahí me da la opción de escribir. Entonces vamos a escribir introducción. Introducción. Ahora sí le pongo el acento. Enter para confirmar que quiero el nombre. Así se llama la hoja 1 ahora. Ahora ya no se llama hoja 1, se llama introducción. ¿Ya? Y a la hoja 2 también le vamos a hacer lo mismo. Le damos doble clic aquí donde dice hoja 2. Y en este caso vamos a escribir formatos de celdas. Presionamos Enter. ¿Ya? Eso es lo que nos toca la próxima clase. Sí, eso mismo estábamos haciendo. ¿Ya? Entonces tenemos una hoja 1 en donde hicimos la introducción, escribimos todas estas asignaturas, hicimos un horario y en la hoja número 2 le cambiamos el nombre por formato de celda y es lo que vamos a ver o que vamos a comenzar a ver la próxima clase porque vamos a ver muchas más cosas que esa. ¿Ya? Y exactamente, Carla. Y damos clic arriba al icono de guardar porque si no lo guardamos, ¿cierto? No lo vamos a tener ahí para poder trabajar. Ya muchachos, dejo de compartir mi pantalla, ¿cierto? Ahí vuelvo a encender mi camarita para darle las buenas noches, muchachos. Hasta aquí quedamos con esta primera clase. Espero que haya sido, perdón, de su agrado, que hayan aprendido un poquito más. Y ojo que estamos recién empezando y nos queda un montón de cosas por ver, ¿ya? Así que por lo pronto nos vamos a desconectar. Me imagino que muchos se van a ir a acostar, yo voy a ir a comer algo y después me voy a la camita. Así que, muchachos, muy buenas noches. Carolina, no sé si levantó la manito para despedirse o era para hacer alguna consulta. Hola, sí, una consulta. Sí, cuénteme. ¿Hay que empezar a hacer los módulos o todavía no? Buena pregunta y yo creo que eso preguntarlo en el WhatsApp, Carolina, porque no lo Ya. tengo claro. ¿Ya? Yo Yo estoy a lo cargo pregunto. de estas secciones en Ah, vivo y en ya. directo, pero de eso no lo sé. Podrías preguntarle a Felipe, ¿ya? Para que Ah, él ya. te pregunte. Yo creo que sí, ¿ah? Yo creo Ya, que sí, sí, ya porque están había... habilitados las credenciales para que entren. Yo creo que sí se puede. Ya, O muchas quizás gracias. si usted quiere esperar para que lo que vaya aprendiendo en estas clases en vivo lo pueda aplicar a lo que está en la plataforma, también sería otra opción. ¿Mm? Ya, muchas gracias. Ok. Ya chicos, ahora sí.
Que tengan buena noche. Nos vemos el día jueves. Que estén muy bien.